Buenos días, jueves 18 de agosto. Están escuchando, y comenzaron a escuchar, ahora sigue debajo, una de las tantas versiones sonoras de una de las tantas películas sobre la obra de teatro de Shakespeare, Hamlet, The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, o simplemente Hamlet. Hamlet es la pieza más larga de Shakespeare, una de las más influyentes de la literatura inglesa. Fue compuesta según distintos historiadores o entre 1599 o entre 1600 o 1601. Hay un famoso soliloquio allí que es el príncipe Hamlet se pregunta, ¿ser o no ser? Esa es la cuestión. En inglés, to be or not to be, that is the question, que de alguna manera refleja lo que la CGT en este momento debe estar sintiendo. Esa contradicción ontológica, en este caso entre ser o no ser oficialista. De las declaraciones ayer, tanto en la marcha como luego en la conferencia de prensa de distintos representantes, tanto de la CGT como de la CTA, surge esta contradicción que de alguna manera Shakespeare, que plantea siempre los problemas universales de los seres humanos, la contradicción es uno de los problemas básicos del ser humano, porque la vida no es tan clara, la vida no es blanco y negro. Entonces los seres humanos siempre están enfrentados a este tipo de contradicciones. Medio en broma, medio en serio, nos planteamos tomar la pieza de Shakespeare para colocar dentro de cada uno de los personajes más importantes el papel que podría ocupar en esa historia universal de Hamlet. Por ejemplo, el príncipe Hamlet, protagonista, príncipe de Dinamarca, hijo del fallecido rey Hamlet y de Gertrudis, y sobrino del actual rey Claudio, sería la CGT, la que duda entre hacia dónde ir. Gertrudis, que sería la reina de Dinamarca, la viuda, la madre de Hamlet, muere accidentalmente a beber el veneno de una copa ofrecida realmente por Hamlet, sería el partido peronista, y desde la CGT siente que ella fue tomada por lo que podría ser un usurpador. Ese usurpador, siguiendo en el terreno de casi del humor, podría ser Claudio, el actual rey de Dinamarca, el tío de Hamlet, quien para usurpar el trono asesina al rey, vertiendo veneno en su oreja mientras dormía, y se casa con su cuñada Gertrudis. Ese sería el Frente Renovador y sería Massa, Sergio Massa. El rey Hamlet, el que murió, el padre del príncipe Hamlet, el que muere asesinado en manos de su hermano Claudio, ese podría ser en este sentido, y quien aparece en la obra, que aparece como espíritu hablando desde el más allá, sería el fundador del partido peronista, o sea, el general Perón. Siguiendo la línea de interpretación totalmente peripatética y simplemente como modo de chanza, pero para ver que la contradicción es inherente al ser humano, está Polonio, que es el Chamberlain del rey, ¿no? Padre de Laertes y de Ofelia, muere asesinado por Hamlet cuando, oculto detrás de una cortina, este lo confunde con Claudio. Ese podría ser el presidente Alberto Fernández. Otro personaje que podríamos asociar aquí, que es Laertes, el hijo de Polonio, hermano de Ofelia, que muere también en un enfrentamiento cuando Hamlet le quita la espada y lo hiere sin saber que la espada estaba envenenada, podría ser Martín Guzmán. Y finalmente Ofelia, la hija de Polonio y la hermana de Laertes, que tuvo una relación amorosa con Hamlet, enloqueció, es Cristina, o podría ser Cristina Fernández de Kirchner. Esto para tomarnos un poco en broma y alegarnos esta mañana del jueves 18 de agosto y pasar a escuchar los distintos audios de cada uno de los integrantes de la marcha de ayer, con sus grandes contradicciones de no saber hacia dónde ir. Vamos a comenzar primero con Hugo Yasky. Esta movilización señala a los formadores de precio, a los especuladores. Escuchemos a Yasky. Creo que la multitud que hoy está marchando, la fuerza que genera en términos sociales esta marcha, que señala a los formadores de precios, a los especuladores financieros, a los que especulan no vendiendo las cosechas, a los que quieren empujar al pueblo argentino a la devaluación, nos señala como responsables de la turbulencia económica que hemos vivido y que prácticamente ha hecho que el salario, la jubilación, pierda gran parte del poder adquisitivo. Si traemos Hamlet aquí, en realidad el asesinato es la carestía, es decir, ¿quién es el culpable?
El culpable son los formadores de precios, el culpable es el gobierno. ¿Quién es el culpable de este crimen, que podría ser el crimen al pueblo argentino, que ha empeorado su calidad de vida? Ahora vamos a escuchar la versión de Pablo Micheli. Los formadores de precios están haciendo una sangría contra el pueblo argentino. En Unidad de Acción se está recuperando la calle con dos mensajes claros. Un mensaje hacia los especuladores, a todos los formadores de precios que están haciendo una sangría con los alimentos en la Argentina contra el pueblo argentino. Y el otro mensaje es para el gobierno, nuestro gobierno, que hemos votado para que se ponga firme contra estos sectores, pero que además el nuevo ministro de Economía tenga una agenda social que contemple el salario básico universal, un aumento de salario de emergencia para todas las trabajadoras y trabajadores y llevar el salario mínimo vital y móvil a 70.000 pesos. ¿Quién es el enemigo del pueblo argentino? Los grandes remarcadores de precios, el propio curador, o sea, el propio gobierno, los economistas del gobierno. Esta es la contradicción de la CGT, de la CTA. Ahora vamos a escuchar la versión de Pablo Moyano. Poné lo que hay que poner, que los trabajadores te van a bancar. Queremos decirle al presidente Alberto, poné lo que tenés que poner, sentá a estos tipos, aplicarle las multas, aplicar lo que tengan que hacer, que los trabajadores te vamos a bancar. No podemos seguir con este nivel de inflación, donde todos los días seguimos perdiendo parte del salario, responsables los especuladores. Y decirle al presidente Alberto, sacarse bono o esa asignación suma fija para los trabajadores que no llegan a fin de mes. Compañero Alberto, mantener las paritarias libres. Compañero Alberto, que las asignaciones familiares por hijo o hija sea universal. Hoy de 6 millones de trabajadores la cobran 2. Que la cobren todos los trabajadores, que nosotros somos los que aportamos para que estos tipos se la lleven para afuera. Por eso, compañero, agradecerle. Vamos a seguir en la calle las veces que sea necesario defendiendo al gobierno, pero también denunciando a estos hijos de puta que le sacan un plato de comida a los trabajadores argentinos. Así que, compañeros, seguimos movilizados y aguante la lucha de todos los trabajadores. Poné lo que hay que poner. Bueno, hasta aquí son audios de la marcha de la mañana. Ahora vamos a escuchar los de la conferencia de prensa que fue a la tarde. Y vamos a volver a escuchar nuevamente a Pablo Moyano, que ahí dice, hay que estatizar las balanzas portuarias. Escuchemos este audio de Pablo Moyano en la tarde. Una de las medidas que podría tomar el gobierno, que se lo hemos transmitido varias veces, acá están los compañeros rurales, está el sindicato camionero que transporta los granos. Hay 5 millones de viajes de camiones por año. El 40% sale en negro, el grano. Quiere decir que el campo no paga el 33% de las retenciones, sino paga el 26%. Y las balanzas que cuando entran los camiones a los puertos de Rosario o cualquier puerto del país son de las cerealeras. ¿Quién los controla? Creo que el gobierno, si quiere recaudar dólares, si quiere tomar una medida contundente, tendría que estatizar las balanzas que están en los puertos, que son de Cargill, de Dreyfus, de aceites de esas. Ellos mismos se pesan sus productos y lo venden. ¿Quién los controla? Las mineras que están en la cordillera son todas extranjeras. El 80% de los trabajadores camioneros son chilenos o de otros países. Hemos realizado medidas de fuerza. Llevan los minerales por Chile y te lo procesan en destino. Quiere decir que a los 3 meses te dice, no, de 100.000 toneladas de piedra encontramos 100 gramos de grano, de oro, perdón. Esas son las medidas que tiene que tomar el gobierno. Y sigue Pablo Moyano en su conferencia de prensa, si le siguen sacando el plato de comida a la gente, vamos a seguir movilizando. Escuchemos esto. Cuando moviliza la CGT quedó claro que el único que moviliza a trabajadores y trabajadoras quedó demostrado hoy. No vamos a poner cifra, porque si no después a un medio de comunicación te va a decir, no había 500.000, había 499.000. Lo importante es que hoy se movilizó en todo el país y los ejes fueron claros, ¿no? Denunciar a los remarcadores de precio que día a día remarcan y se burlan, como fue en AEA, el empresario riéndose que remarcaba todos los días los precios, lo que le quita un plato de comida a millones de argentinos. Creo que esta gran movilización es para alertar a los empresarios que no vamos a permitir que sigan remarcando. Esta puede ser la primera marcha que realicemos, porque si siguen sacándole un plato de comida a los argentinos, vamos a seguir movilizando. Hasta aquí el gran protagonista, evidentemente Pablo Moyano, más allá de su portación de
apellido. Hay algo de liderazgo de camioneros que trasciende a los demás representantes del movimiento obrero, pero de cualquier forma tenemos dos más, Roberto Baradel, y luego vamos a tener a Héctor Daer, formalmente de la misma jerarquía que Pablo Moyano. Escuchemos a Baradel. Nos expresamos contra los formadores de precios y las corporaciones. Es una movilización multitudinaria donde los trabajadores y las trabajadoras nos expresamos primero en contra de los formadores de precios, de las corporaciones, de aquellos que concentran la riqueza y quieren seguir especulando con el padecimiento de la mayoría de los argentinos y que intentan desestabilizar al gobierno para que devalúe y ellos estén mejor y la mayoría de nuestro pueblo peor. Pero a la vez también movilizarnos en unidad las centrales sindicales para reclamarle al gobierno medidas que vayan en favor de los trabajadores, las trabajadoras y el pueblo. Y ahora finalmente, otro de los conductores de la CGT formalmente, Héctor Daer, en la conferencia de prensa de la CGT, el pueblo argentino se sintió representado por esta convocatoria del movimiento obrero organizado. Tiene que ver con la exigencia de esta Confederación General del Trabajo de reclamarle a la sociedad toda, a la sociedad política, a la sociedad en su conjunto, a los actores sociales, a los empresarios, a todos los que tenemos responsabilidad sobre el futuro de nuestro país, que es necesario encontrar una salida a favor de todo el pueblo y no llevar adelante una salida como pretenden los sectores de concentración económica que presionan permanentemente en favor de un proceso devaluatorio que lo único que haría es empobrecer a todo el pueblo argentino y definitivamente aumentar la masa de pobreza estructural que tiene nuestro país. La marcha que ustedes han recogido en imágenes, que han visto, fue multitudinaria, y esto es porque el pueblo argentino se sintió representado por esta convocatoria del movimiento obrero organizado de la Confederación General del Trabajo. Es interesante analizar cómo el contenido de los discursos tiene un componente digital, que es lo que se dice, y tiene un componente analógico, que es cómo se dice. O sea, Daer no habla como un sindicalista, Daer habla como una persona, como un profesor universitario, como podría ser un ejecutivo en una empresa, mientras que Pablo Moyano, igual que su padre, que a veces se come las heces o que por momentos tiene errores en las palabras, invierte el orden de las sílabas o le cambia alguna consonante, habla más popularmente. Entonces el énfasis que él coloca, aún pudiendo decir algo parecido, se acerca más a esta idea de pueblo, ¿no? En síntesis, The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, o simplemente Hamlet, y aquel famoso soliloquio de ser o no ser, esa es la cuestión, es en el fondo el problema que sufre hoy el peronismo, el kirchnerismo, ser con Massa, no ser con Massa, ser con Alberto Fernández, no ser con Alberto Fernández, el famoso problema ontológico de la existencia. Aquí, ayer, el camionero, como decíamos, Pablo Moyano, protagonista, primus inter pares de la marcha de ayer, por la importancia que tienen los camioneros en la vida económica argentina. En Brasil también los camioneros tienen una enorme importancia. De hecho, la telenovela más exitosa de la historia de Brasil se llamaba Carga Pesada, que era la historia de un camionero. Así que vamos a pasar sin escalas de la tragedia del príncipe de Dinamarca a los camioneros brasileños, y vamos a cerrar esta apertura también tratando de ponerle un poco de humor con la canción cantada por Roberto Carlos sobre los camioneros, y así damos comienzo a este día de la CGT como Hamlet 2.